Bienvenidos a Terror con el Profesor. Hoy les traigo 3 relatos basados en experiencias reales que marcaron profundamente a quienes las vivieron. Historias donde la brujería se presenta de manera sutil, cotidiana, pero devastadora. Encuentros con personas que parecían inofensivas, pero cargaban consigo una oscuridad capaz de arruinar vidas enteras. Testimonios de vecinos, mujeres aparentemente amables, madrugadas inquietantes y energías que se sienten aunque no se puedan ver. Prepárate, porque lo que escucharás hoy no son cuentos inventados, son advertencias, relatos de brujería que ocurrieron aquí, en México, relatos que podrían pasarle a cualquiera. Ponte cómodo, apaga las luces y acompáñame a descubrir estos encuentros inexplicables con brujería en México. Hola, profesor. Gracias por darme este espacio. La verdad no acostumbro a hablar de estas cosas, pero siento que me está empezando a ganar otra vez ese miedo que creí haber dejado atrás. Ojalá que contar lo que viví me sirva para desahogarme, y quizá también para que alguien que pase por algo parecido no se sienta tan solo. Yo me llamo Eduardo. Tengo un pequeño negocio de refacciones en la colonia Doctores, aquí en la Ciudad de México. Mi familia siempre ha vivido en esta zona, y aunque muchos dicen que es peligrosa, yo crecí entre sus calles y le tomé cariño. Mi negocio era pequeño pero estable. Vendía transmisiones, sensores, bujías, cosas básicas. No me hacía rico, pero me permitía vivir bien. Todo empezó hace 3 años, cuando decidí expandirme. Renté un local más grande, justo en la esquina de Dr. Barragán y Dr. Vertis. El lugar tenía buen flujo de carros y pensé que con una mejor vitrina podría atraer más clientes. Lo que yo no sabía es que alguien más quería ese local y que no estaban dispuestos a quedarse con los brazos cruzados. Cuando me lo entregaron a mí, una semana después de que firmé el contrato, llegó un tipo al negocio. Era moreno, delgado, con una gorra negra y unos ojos que... no sé cómo explicarlo, profesor. Parecían fríos, vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Se paró frente a mí y me dijo sin rodeos: «Tú no debiste agarrar ese local». Yo pensé que se trataba de un borracho o alguien que me quería extorsionar. Le pregunté si necesitaba algo. Él solo sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Fue una sonrisa torcida, como si no le saliera bien porque estaba haciendo un esfuerzo por parecer normal. «Ese lugar era para mí», me dijo. «No te va a ir bien ahí». Se volteó y se fue, así, sin más. Nunca había visto a ese tipo, nunca lo volví a ver, pero a partir de ese día, mi vida se vino abajo como si alguien hubiera ido quitando ladrillo por ladrillo lo que había construido. A los 3 días de haberme mudado al nuevo local, comenzaron los problemas. Primero fueron cosas pequeñas. Un vidrio amaneció estrellado, una repisa se cayó sola en la noche, mis llaves desaparecían. Yo pensé que era estrés por el cambio, cansancio, cosas normales, pero entonces empezaron cosas más fuertes. Un martes en la mañana, cuando abrí la cortina, encontré algo en el suelo. Un pequeño costalito de yute, amarrado con un listón rojo. No le di importancia al principio. Pensé que alguien lo había tirado. Pero cuando lo empujé con el pie, escuché como si algo crujiera dentro. Lo recogí y sentí un olor horrible, como a podrido, mezclado con hierbas. Lo abrí. Nunca voy a olvidar lo que tenía dentro. Había un pollo negro, seco, como quemado, pero no olía a quemado, olía a muerte. Y en su boca tenía mi nombre escrito en un papelito doblado. Mi nombre completo. Ese fue el día en que empezó el miedo de verdad. A partir de ahí, mi negocio comenzó a venirse abajo de una forma que no tenía explicación lógica. Clientes de años dejaron de venir sin razón. Llegaba mercancía defectuosa. Los proveedores cancelaban pedidos. El local siempre estaba frío, incluso a pleno mediodía. Una noche estaba cerrando cuando escuché, desde atrás del almacén, pasos. Yo estaba solo. Todo estaba apagado. Salí corriendo y me quedé parado afuera como un idiota, porque sabía que nadie podía estar ahí. Otras veces escuchaba que me silbaban desde la calle, aunque no había nadie, o que tocaban la persiana de metal. 3 golpes, siempre 3, como si fuera un patrón. A veces encontraba tierra tirada frente a la puerta, tierra negra, húmeda, y a veces encontraba insectos muertos en el mismo lugar,
como si los hubieran acomodado en círculo. Yo ya no dormía, me estaba volviendo paranoico, y lo peor es que en mi vida personal, las cosas también comenzaron a desmoronarse. Mi pareja terminó conmigo porque decía que yo estaba distante, frío, que ya no era el mismo. Mi mamá enfermó. Mi carro fallaba cada semana. Me atrasé en rentas y el dueño me amenazó con desalojarme. Era como si algo me estuviera apretando el cuello. Poco a poco, el punto más bajo fue un día que me desmayé en el local. No estaba enfermo, no estaba cansado. Solo sentí como si alguien se me subiera encima y me apretara todo el pecho. Caí al suelo y desperté minutos después, sudando frío. Ese día fui a ver a una señora que vive cerca de Metro Obrera, una persona que mi mamá conocía desde hace años, una curandera. La señora me vio, ni siquiera me dejó hablar. «A ti ya te trabajaron», me dijo, y fuerte. Me hizo una limpia con huevos, con hierbas, con copal. Pero lo peor no fue la limpia, sino lo que ella sacó. Cuando rompió el primer huevo, el interior estaba negro, completamente negro. Ella solo dijo: «Esto no es envidia normal. A ti te quieren ver en el suelo». Me dio un preparado para bañarme, unas protecciones y un pequeño escapulario. Me advirtió que no iba a ser fácil, que ya habían abierto una puerta hacia mí, que la podía cerrar. Sí, pero que el daño estaba hecho, y que quien me había hecho ese trabajo no se iba a quedar tranquilo. Y no se equivocó. Después de la limpia, las cosas sí mejoraron, pero no completamente. Por ejemplo, dejaron de aparecer cosas afuera del local. Ya no escuché pasos ni golpes. El ambiente dejó de sentirse tan pesado. Pero mi negocio nunca volvió a ser el mismo. Los clientes no regresaron como antes. Los proveedores seguían fallando. Y aunque ya no sentía esa presión en el pecho, aún me costaba dormir. Tenía pesadillas con el costalito del pollo negro, o con los ojos de aquel hombre que me advirtió. Era como si todo estuviera mejor, pero no bien. Como si esa persona hubiera bajado la intensidad, pero no se hubiera rendido. Hace unos 8 meses, cuando ya pensaba que todo había quedado atrás, encontré algo afuera del local. Era una bolsita roja, pequeña, amarrada con un hilo de cera. No estaba escondida, estaba puesta exactamente donde yo tenía que verla. No la toqué, la barrí directo a la basura y me persigné como mi mamá me enseñó. Y desde ese día, otra vez me empezó a ir mal. No como antes, no tan fuerte, pero sí constantes cierres que no se concretan. Proveedores que cancelan, días enteros sin vender nada, un cansancio que no sé de dónde viene. Y otra vez siento esa intuición en el estómago, profesor. La misma sensación que tuve cuando empezó todo. Siento que lo van a intentar otra vez. No sé cuándo, no sé cómo, pero lo siento, como si caminaran alrededor de mi negocio esperando un descuido, una grieta, algo que vuelva a abrir la puerta que apenas logré cerrar. Yo sigo trabajando, sigo luchando, sigo haciendo mis limpias de vez en cuando, pero el miedo ahí está, escondido debajo de todo. Un miedo que no me deja, porque sé que las personas que hacen este tipo de cosas no se detienen, mientras siga habiendo algo que quieran quitarte, y yo todavía tengo algo que ellos quieren. Eso es lo que más me aterra. Hola, profesor. Gracias por darme este espacio. Nunca pensé en escribir algo así, pero llevo meses cargando con un miedo que no le he contado a nadie. No por vergüenza, sino porque sé que muchos no creen en estas cosas. Pero yo soy de Catemaco, Veracruz. Y aquí crecer sin creer en lo sobrenatural es como vivir en la costa sin sentir el salitre en el aire. Aquí, desde chicos, aprendemos que hay gente que hace el bien y gente que hace el mal. Y a veces, ese mal no necesita que tú le hayas hecho algo. A veces solo basta que tengas algo que otros desean. Paz, estabilidad, trabajo, amor o simplemente suerte. Eso bastó para que mi vida se empezara a desmoronar poco a poco. Me llamo Claudia, tengo 35 años y nací y crecí a unos minutos del lago de Catemaco, un lugar tan hermoso como temido. Todo lo que voy a contarte pasó hace 1 año y medio, todavía en plena pandemia, cuando todos en el pueblo decían que el miedo traía cosas peores que el virus,
Yo tenía, bueno, tengo todavía, un pequeño puesto de velas y artesanía cerca del malecón, antes de llegar a la zona donde hacen limpias y trabajos. No estoy en esa parte, solo vendo cosas normales, pulseritas, llaveros, velitas aromáticas que yo misma hago, jabones, esas cosas. No me meto en trabajos, ni conozco brujos, ni tengo contacto con nada de eso. Mi vida era tranquila, y cuando digo tranquila, hablo de una tranquilidad humilde. Vendía bien, me llevaba bien con todos. Tenía una relación bonita con un muchacho de San Andrés Tuxtla, llamado Sergio. Todo fluía. Hasta que llegó Sofía. Sofía era de por aquí, pero no vivía en el pueblo. Venía de una comunidad hacia la sierra. No tenía muchos amigos, no hablaba con casi nadie, y tenía una forma muy extraña de mirarte fijamente sin parpadear. Empezó a acercarse a mí porque le gustaban las velas aromáticas que hacía. Al principio parecía normal, pero poco a poco empezó a tratarme como si fuera su amiga íntima, como si yo tuviera algún tipo de compromiso con ella. Cada vez que iba al puesto, se quedaba horas hablándome, aunque yo estuviera ocupada. Y si me iba al baño o a comer, ella me seguía para acompañarme. Sergio, mi novio en ese entonces, me decía: esa muchacha tiene algo raro, Chloe. Ten cuidado. Yo solo me reía. Pensé que era celoso. Pensé que exageraba, pero no. Una tarde de mayo, Sofía me dijo que quería aprender a hacer velas conmigo. Yo le dije que no, que era mi trabajo, que no podía enseñar así nada más. Se enojó, se transformó, se le puso la cara roja, roja de coraje, y empezó a decir que yo era una envidiosa, que no quería que ella progresara, que lo iba a lamentar. Ese mismo día, cuando llegué a mi casa, mi perro, un callejerito que adopté, estaba temblando y escondido bajo la mesa. En la puerta había tierra negra, tierra como la de los montes de arriba, mezclada con hojas secas. Mi mamá, que sabe de estas cosas más que yo, solo dijo: esto es aviso, mija. No lo recojas con la mano. Lo barrimos hacia afuera, lo rociamos con agua bendita y no hablamos más del tema. Pero yo ya había empezado a sentir miedo. A los pocos días mi negocio empezó a fallar. Clientes que siempre compraban dejaron de ir. Las velas se quebraban solas. Los frascos amanecían pegajosos como si les hubieran untado miel. También empecé a despertarme en las madrugadas con un sonido horrible. Tac, 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 como si alguien golpeara la ventana con una uña larga. Mi cuarto da hacia la parte de atrás de la casa, cerca de un pequeño arroyo. Nadie pasa por ahí. Y cuando me asomaba, no había nadie. Sergio me decía que era un pájaro, una rama, el viento. Pero yo sentía que no. El miedo tiene un sonido muy particular, profesor. Y ese sonido ya me estaba siguiendo a todas partes. Yo era una muchacha sana, fuerte. Pero en cosa de semanas empecé a bajar de peso sin razón. Me cansaba sin hacer nada. Me dolían los huesos. Tenía pesadillas. Y no eran pesadillas normales. Siempre soñaba con lo mismo. Una mujer parada en la orilla del lago, con los pies dentro del agua negra llamándome con la mano. No hablaba, solo me señalaba. Un día desperté llorando, con el corazón acelerado. Sentí que la pesadilla no era un sueño, que era un aviso. Un viernes, cerca del mediodía, Sofía regresó. No iba a comprar. Solo se paró frente a mí y me dijo algo que nunca voy a olvidar. ¿Ya viste cómo te está yendo? Yo no necesito hacer nada con mis manos. La tierra sola conoce mi nombre. Sentí que se me heló el cuerpo. La gente que estaba cerca se quedó callada. Nadie dijo nada. Nadie intervino. Ella se fue caminando sin voltear atrás. Y ese fue el día en que supe que no era coincidencia, que no era mala suerte, que no era paranoia, era un trabajo, uno para destruirme. En Catemaco, todos sabemos que el lago es un espejo de energía. Si estás bien, te da paz. Si estás mal, te hunde. Empecé a evitar pasar cerca. Pero un día tuve que cruzar la zona de los embarcaderos para ir a casa de una tía. Era un atardecer triste, muy opaco. El agua estaba tan negra que no se le veía final. De pronto escuché: Claudia. No fue un ruido, fue una voz femenina, susurrada, y venía del agua. Grité y corrí. Una pareja que estaba cerca se me quedó viendo como si estuviera loca. Pero yo sé lo que escuché.
Esa noche tuve la pesadilla más clara de todas. La mujer estaba más cerca. Podía verle la cara. Tenía ojos blancos, sin pupilas, y una sonrisa que no era humana. Yo me desperté con la sensación de que algo se me había subido al pecho. Y ese fue el momento en que mi mamá dijo: «Ya basta, mañana vamos a buscar ayuda». Fuimos con don Ramiro, un curandero muy conocido que vive cerca de la punta. No es brujo, no hace trabajos, solo limpia. Cuando llegamos, él no nos preguntó nada. Solo me vio, entrecerró los ojos y dijo: «Tienes tierra encima, pero no de la que pisan los vivos. Es tierra trabajada». Me limpió con huevo, con hierbas, con tabaco. Cuando rompió el primer huevo, estaba lleno de puntos rojos. El segundo tenía una telita negra adentro. El tercero hizo olor a azufre. Mi mamá se puso pálida, yo también. Entonces él dijo: «No te quieren matar, te quieren apagar». Esa palabra me marcó. Apagar. Como si yo fuera una vela. Después de la limpia, me sentí mejor. Dormí mejor. Mi ánimo regresó un poco. Sergio me dijo que me veía más viva. Regresaron algunos clientes. Pero aunque sentía alivio, también sentía algo más. Una sombra encima de mi hombro. La sensación de que alguien me veía desde lejos. Un día, mientras acomodaba mercancía, se me cayó una vela roja que tenía en la mano. Se reventó en el piso como si estuviera llena de aire, fuerte, casi explosiva, y por dentro había tierra. No cera, no me preguntes cómo. Tierra. Yo me quedé paralizada. La tierra estaba húmeda y olía a bosque, a montaña, y ahí fue cuando entendí que habían intentado entrar otra vez, pero no lo lograron. Volví con don Ramiro. Le conté lo de la vela. Él solo suspiró, como cansado, como si fuera algo que ya esperaba. «Ella no va a parar», me dijo. «Tú te limpiaste, sí, cerré lo que pude, pero ella, un brujo o bruja que trabaja con tierra de monte, no suelta. Esa gente no se cansa, se obsesiona». Le pregunté qué podía hacer, qué debía hacer, cómo podía acabar con esto, y él solo dijo: «Seguir cuidándote, seguir limpiándote cada mes, seguir rezando. La pelea no es tuya, pero la intención sí». Sus palabras me dieron consuelo y miedo, mucho miedo. Un día Sofía simplemente dejó de ir al malecón. Nadie la veía, nadie sabía de ella. Alguien dijo que se había ido a trabajar a Puebla. Otro dijo que se había enfermado. Yo no sé qué fue de ella. Una parte de mí quería creer que se había ido lejos, pero otra parte sabía que no se necesitaba estar presente para seguir haciendo daño. Y esa parte es la que sigue viva, la que me acompaña todavía. Desde entonces, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Vivo tranquila, pero no completamente. A veces, mis velas se apagan aunque no haya aire. Una que otra noche escucho el tac, tac, tac en la ventana. No diario, pero sí lo suficiente para recordarme que no debo bajar la guardia. Y cada tanto, cuando paso cerca del lago, siento que me llaman. Ya no volteo, ya no sueño con la mujer del agua negra, pero la siento ahí, en el borde invisible entre el agua y el monte, como esperando que yo vuelva a ser débil. Sé que me limpié, sé que estoy protegida, pero también sé, muy en el fondo, que la persona que me quiso hacer daño no era una novata. Sabía lo que hacía, sabía de tierra, sabía de monte, sabía de sombras. Y saben una cosa, profesor, las sombras no olvidan cuando se quedan con hambre. Hola, profesor, gracias por darme la oportunidad de compartir esto. No sé si lo que viví fue brujería, envidia o simplemente mala suerte, pero aquí en Guadalajara aprendemos desde chicos que a veces lo malo no necesita nombre, solo necesita entrar por donde lo dejas pasar. Quisiera pensar que todo fue mi imaginación, pero cuando tu vida se empieza a desmoronar exactamente después de conocer a cierta persona, cuando empiezas a enfermar, cuando tus cosas se rompen solas, cuando tu casa se llena de aromas que no deberían existir, cuando escuchas que te llaman en la madrugada, ahí es cuando entiendes que algo sí pasó, algo que no pediste, algo que no provocaste, pero que alguien sí quiso que te sucediera. Esta historia sucedió entre 2022 y 2023, cuando yo tenía 29 años, y aunque ya no estoy metida en ese problema,
Todavía hay noches en las que no puedo dormir bien pensando en que esa persona puede intentarlo otra vez. Me llamo Luis y esta es mi historia. Todo empezó cuando me mudé a un departamento en la colonia americana, cerca de Avenida Chapultepec. Era un cuarto piso, amplio, bonito, con ventanas grandes que daban hacia la calle. Lo renté porque me ofrecieron un buen precio, casi sospechosamente bueno, pero yo estaba tan desesperado por independizarme que no me importó. El edificio era viejo, construido en los años 40. Tenía pisos de madera que tronaban en la noche, barandales de hierro fríos como tumba, y un pasillo larguísimo que de noche parecía no tener fin. A pesar de eso, el ambiente era agradable, al menos al principio. Y digo al principio porque todo cambió cuando conocí a la vecina de la puerta 12, la mujer que vivía justo enfrente de mí. Su nombre era Evelyn, o al menos eso fue lo que me dijo. Era una mujer de unos 40 años, de piel clara, cabello lacio largo y una manera de sonreír que no sé cómo explicarlo. Era amable, sí, pero también tenía algo inquietante, como si supiera más de ti que tú mismo. La primera vez que la vi fue cuando estaba bajando la basura. Ella salió de su departamento con un frasco en la mano, como de vidrio viejo, lleno de algo rojizo, como agua con tierra. Me vio, sonrió, me saludó y se acercó más de lo necesario. «Tú eres el muchacho nuevo», dijo. «Sí», respondí. «Vivo en el 11. Ya sé. Te escuché llegar». No sé por qué, pero esa frase no me gustó. Me dijo que si necesitaba azúcar o sal me podía tocar la puerta, que siempre estaba despierta, que casi nunca dormía. Yo le agradecí y me fui. Fue la primera vez que sentí algo raro con ella. La segunda fue peor. A los pocos días, Evelyn empezó a dejar cosas afuera de mi puerta. Una bolsita con semillas, un plato con comida que me sobró, unas flores secas en un botecito, un frasco pequeño con un líquido oscuro, una velita para que te vaya bien. Yo no le había pedido nada. Y por cómo crecí, por cómo me educaron, sé muy bien que no se aceptan cosas de desconocidos, y menos cuando parecen preparadas. Siempre que abría la puerta para ir a trabajar, encontraba algo nuevo, y siempre lo tiraba. Pero creo que ella se daba cuenta porque un día me dijo, mientras yo entraba al departamento: «¿No te han servido mis protecciones?» «¿Protecciones?», pregunté. «Sí, cosas para que todo te vaya bien. Yo tengo conocimiento de eso». No supe qué contestar. Y esa misma noche empezó lo raro. Esa noche, la cama empezó a crujir como si alguien se subiera. Mis plantas amanecieron secas. Mi celular se apagó sin razón. Un vaso de vidrio se rompió solo en la cocina. Todo eso en cuestión de 2 días. Intenté no hacerle caso, hasta que una tarde, cuando bajé por agua, vi a Evelyn en las escaleras. Estaba hablando sola, pero no era una plática normal. Era como si recitara algo, rápido, grave, sin pausas. Cuando me escuchó subir, dejó de hablar, me miró y dijo: «¿Te está yendo bien, muchacho?». Mentirle fue imposible. No mucho, y su sonrisa se hizo grande, demasiado grande. «No te preocupes, todo se acomoda. No sé por qué, profesor, pero cuando dijo eso sentí un escalofrío desde la nuca hasta los talones. Ahí fue cuando todo en mi vida empezó a desmoronarse, como si algo hubiera apretado un botón. Las ventas del negocio donde trabajaba cayeron. Mi jefe empezó a tratarme mal. Terminé mi relación de 2 años con mi novia. Perdí dinero, se me quemaron 3 cargadores en una semana. Mi carro no encendía. Me enfermé del estómago sin explicación. Y cada que algo malo pasaba, Evelyn estaba cerca. A veces abría su puerta solo para verme pasar. O se quedaba mirándome desde la ventana del pasillo. O me preguntaba: «¿Todo bien, Luis? ¿Seguro que no necesitas nada? ¿Qué tal duermes?». Y poco a poco, mi sueño se volvió un infierno. Una madrugada, desperté sintiendo que alguien caminaba alrededor de mi cama. Pero no se escuchaban pasos. Se escuchaba arrastre. Como si algo deslizara el pie lentamente. Cuando abrí los ojos, vi una sombra parada junto a mí. Alta, delgada, casi pegada a mi cara. Me congelé. No podía moverme. Y justo cuando quise gritar, la sombra se dobló.
como si me oliera, como si quisiera ver mi cara de cerca. En cuanto pude mover un dedo, prendí la lámpara. No había nadie, pero la ventana estaba abierta, y yo la había cerrado antes de dormir. Al otro día, saliendo a trabajar, Evelyn me dijo, ¿dormiste bien anoche? Su sonrisa. Dios mío, su sonrisa. Un sábado estaba barriendo la entrada cuando vi algo en el tapete de mi puerta. Era un frasco. Y adentro había tierra, pelos, humanos, uñas y un pedazo de papel arrugado. El papel tenía mi nombre escrito con tinta roja. Fue la primera vez que me temblaron las manos. El corazón se me quería salir. Lo tiré. Pero me quedé con esa sensación de asco, miedo, inquietud y certeza de que había sido ella. Esa misma tarde, cuando regresé del súper, Evelyn salió justo cuando yo pasaba. Tenía las manos manchadas de algo oscuro. «Ay, se me quedó algo afuera de tu puerta», dijo. «Pero ya lo encontraste, ¿verdad?» Ese fue el momento exacto en el que supe que esa mujer quería hacerme daño, y que ya había empezado. Mi departamento comenzó a oler raro a metal, a sangre, a plomo caliente. Abría ventanas, puertas, limpiaba todo, y el olor volvía. Mis visitas lo notaban. Hasta un amigo me dijo, «Bro, ¿qué tienes enterrado aquí? Huele como a fierro viejo». Pero lo peor pasó una madrugada. Desperté con el olor tan fuerte que me ardían los ojos. Y en la sala había humo, un humo negro, pesado, que se movía lento. Cuando prendí la luz, desapareció, como si nunca hubiera estado. No dormí el resto de la noche. A los pocos días, se me ocurrió una estupidez que hasta la fecha me arrepiento. Intenté hablar con Evelyn. Toqué su puerta. «¿Sí?», respondió desde adentro, pero cuando abrió, su departamento estaba oscuro. No había luz, no había muebles, no había cuadros, nada. Era un cuarto vacío con manchas negras en las paredes y el olor, ese olor a plomo, pero multiplicado. Ella salió justo al borde de la puerta. Solo su silueta se veía. «¿Vienes a pedirme ayuda?», dijo, casi cantando. «No», respondí. «Solo quiero que deje de dejar cosas afuera». «¿Por qué?», preguntó acercándose. «Todo lo hago por tu bien». Y ahí, al verla de cerca, noté algo espantoso. Sus ojos estaban rojos, no llorosos, rojos, como si los vasos sanguíneos estuvieran a punto de reventar. Me dio tanto miedo que retrocedí. «Si no quieres mis protecciones», dijo, «entonces te irá como a todos los desagradecidos». Y me cerró la puerta en la cara. Ese día mi vida cambió para siempre. 2 días después, me corrieron del trabajo. Según mi jefe, no estaba rindiendo, aunque llevaba años siendo puntual, responsable y vendiendo bien. Cuando salí del edificio, con mis cosas en una caja, Evelyn estaba afuera. «Afuera, profesor». A más de 20 cuadras de donde vivíamos. No sé cómo sabía dónde trabajaba. No sé cómo sabía que me habían corrido. Solo apareció, con un paraguas negro, sonriendo, como si hubiera estado esperando el momento exacto. «Muchacho», dijo, «la energía es así. Si uno no está limpio, se cae». No me aguanté. Le dije que me dejara en paz, que no la quería cerca, que no quería nada de ella. Y ella respondió, «No puedes pedir eso cuando ya estás dentro». No supe qué quiso decir. Y hasta hoy, prefiero no pensarlo. Esa noche fue la más aterradora de mi vida. Me dormí tarde, sin ganas de nada. Y alrededor de las 3:15 de la mañana, abrí los ojos porque escuché un sonido. Toc, 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 como uñas golpeando la pared. Me quedé quieto, no me moví. El sonido se acercó, hasta que escuché que venía desde mi closet. Me levanté, temblando. Tomé mi celular para usarlo como lámpara. Y cuando abrí la puerta del closet, no había nada, nada. Pero el olor a metal estaba ahí, fuerte, asfixiante. De repente escuché otro sonido, un susurro, justo detrás de mí. «Luis». Me paralicé. No quise voltear, no podía. Y cuando por fin reuní valor, volteé. Había una sombra en la puerta, alta, delgada, con los brazos demasiado largos. Cuando prendí la luz, desapareció. Pero ahí, en el marco, había tierra negra, como si alguien hubiera entrado.
Al día siguiente fui a Tlaquepaque a buscar ayuda con una señora que mi familia conocía. Una curandera que no hacía trabajos, solo limpias. Se llamaba doña Mariela. Apenas entré me dijo: «Tú traes algo que no es tuyo, algo que te pusieron». Me pasó un huevo por todo el cuerpo y cuando lo rompió, salió negro, negro como carbón. Se quedaba pegado al vidrio. Nunca había visto eso. Ella me miró y dijo: «Te están jalando. Y no solo eso, te están vigilando». Me limpió con hierbas, con humo, con rezos. Lloré. No sé por qué, pero lloré. Cuando terminamos me dijo: «Durante 1 o 2 semanas vas a sentirte mejor, pero no bajes la guardia. Si la persona que te hizo esto está obsesionada, va a volver a intentar». «¿Puedo protegerme?», pregunté. «Sí», dijo, «pero no todo se puede cerrar del todo». Salí de ahí con el cuerpo liviano, pero el alma temblando. Después de la limpia, las cosas mejoraron. Dormía, comía, no se rompían cosas. El olor había desaparecido y Evelyn ya no salía cuando yo pasaba. Incluso pensé en mudarme, pero no tenía dinero. Sin embargo, 1 mes después, la sombra regresó. Una noche escuché ruido en el pasillo como pasos lentos. Me asomé por la mirilla y vi a Evelyn parada frente a mi puerta. No tocaba, no hablaba, solo estaba ahí, viéndola fijamente, y sus ojos no eran rojos. Ahora eran negros, completamente negros. Yo retrocedí, me fui a la sala y me quedé ahí sin moverme hasta el amanecer. Cuando abrí la puerta, no había nadie, pero en el piso había un círculo de sal, un círculo perfecto alrededor de mi tapete. A los pocos días dejé el departamento, metí mis cosas en cajas, las subí al carro y me fui sin mirar atrás. No volví a saber de Evelyn. Nadie del edificio sabía nada de ella. Hasta hubo un rumor de que su departamento llevaba años vacío, que nadie vivía ahí. Yo no quise preguntar más. Me fui con mis papás un tiempo. Me volví a limpiar con doña Mariela. Poco a poco mi vida se estabilizó, pero todavía, de vez en cuando, siento ese olor a hierro viejo, a metal caliente, a plomo. Y cuando lo siento, sé que no estoy solo, que alguien me observa desde algún lugar. No he vuelto a Guadalajara de noche, no he pasado por Chapultepec, y si escucho a alguien arrastrar los pies detrás de mí, no volteo, porque la señora de la puerta 12, la mujer de los ojos negros, sigue ahí afuera, y siento que solo está esperando que vuelva a estar débil para entrar otra vez.